pues consideramos que todo personal del servicio civil que acceda al servicio civil por concurso público de méritos debe tener garantizada un grado mínimo de estabilidad desde su ingreso. Asimismo, hemos eliminado el artículo respecto a la tercerización, recogiendo los comentarios de la OIT. Esto, por lo tanto, el artículo 52 ha sido eliminado. En el caso de las acciones de desplazamiento, de acuerdo a lo planteado por la OIT, se ha precisado que el desplazamiento que se realiza fuera del ámbito provincial requiere la autorización del servidor. En relación a la formación profesional, se ha precisado que podrán ser sujetos de formación profesional los servidores civiles de carrera, los servidores de confianza y los servidores de actividades complementarias. Esto, artículo 67, ya que el proyecto de ley original del Ejecutivo solo establecía la capacitación para el primer grupo de servidores. El artículo 74, referido a la retroalimentación y calificación, se precisa que quien se encuentre disconforme podrá solicitar documentadamente la confirmación de la calificación adjudicada ante un comité, en cuya conformación incluirá un representante de los servidores en la entidad. Como hemos señalado precedentemente, con respecto a la calificación de personal de ineficiencia comprobada, hemos establecido que dicha calificación puede darse solo luego de un procedimiento transparente, de carácter objetivo y en el que se garantice el derecho a la defensa, artículo 75. En el artículo 76 nos estamos refiriendo a la supervisión de los procesos de evaluación. Se considera la participación de un representante de los servidores públicos. Teniendo en cuenta lo señalado por la OIT, hemos retirado el límite de porcentaje de 10% para ser considerado personal de rendimiento distinguido, pues puede ocurrir que el número de personal que merezca dicho reconocimiento como consecuencia de la evaluación sea mayor. En este caso se les estaría discriminando y se distorsionaría el sentido del sistema de evaluación. En el artículo 80, que regula la estructura de las compensaciones, se precisa e incluye lo siguiente. A. Aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, equivalente al total de la valorización del puesto mensualizado en cada caso. CTS, equivalente al total de valorización del puesto mensualizado por cada año de servicios, la misma que será depositada semestralmente en el banco o institución financiera designada por el servidor. D. Asignación familiar, equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Asimismo, considerando también lo expuesto por la OIT, la aplicación de una sanción por la comisión de una falta y la no observancia de las obligaciones tiene que ser precedida de un procedimiento contradictorio que garantice en todo grado y estado la regla del debido proceso. En lo que se refiere al régimen de sanciones, hemos precisado, en concordancia con lo propuesto por la OIT, que los servidores civiles quedan sujetos a las normas legales que se dicten para su desarrollo, a diferencia de la legislación a nivel reglamentario que prevé el proyecto original. De este modo, estamos salvaguardando la reserva legal que corresponde a la materia sancionatoria, esto en el artículo 89. Con respecto al régimen nacional de sanciones de destitución y despido que administra la Autoridad Nacional del Servir, que se establece que la inscripción en el registro se mantendrá por el lapso de 5 años, como ya ha sido señalado. En la primera disposición complementaria transitoria sobre la implementación progresiva de la ley, se precisa que ésta será en un plazo máximo de 3 años y no de 7, como se está planteando del proyecto del Ejecutivo. Finalmente, se ha adicionado la tercera disposición complementaria derogatoria, derogando la 58ª disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, precisamente por afectar los derechos de negociación colectiva. Y en esto, presidente, vamos a hacer una constancia, en todo caso, de una posición personal. Básicamente el dictamen de la Comisión de Trabajo se aprobó en una sesión en la cual estuve ausente, por lo tanto no está en el dictamen, pero quiero precisar, en este caso reitero discrepancia con algunos puntos. En primer lugar, como causal de suspensión imperfecta se ha incluido el ejercicio del derecho a la huelga, antes como causal de suspensión perfecta, esto en el artículo 9.2f. Debo manifestar que no estamos de acuerdo con esta modificación, ya que la huelga es una suspensión perfecta de labores, de conformidad con la normatividad vigente y los tratados internacionales, y debe estar dentro de la causal del artículo 9.1 con el siguiente texto: el ejercicio del derecho a huelga, salvo que las partes acuerden lo contrario. Esto, presidente, estoy reiterando, no es lo aprobado en la Comisión de Trabajo, es una propuesta que estamos haciendo de manera personal y que esperamos sea acogida en el Pleno. De igual manera, de ningún modo, esta es otra modificación, se puede imponer. Presidente, me pide una interrupción del congresista Lescano. Bien, una interrupción del vicepresidente de la comisión.
Señor presidente, muchas gracias por la interrupción del congresista Juan José Díaz. Señor, el dictamen tiene que estar sustentado y argumentado en el total de texto aprobado en la Comisión de Trabajo. La Comisión de Trabajo, con todas las fuerzas políticas, aprobaron el texto que tienen en sus manos cada uno de los legisladores. Y consecuentemente, señor, el presidente de la Comisión de Trabajo, que está haciendo uso de la palabra, tiene que defender todo el texto aprobado. Ya será en el debate, señor, donde podrá hacer conocer sus discrepancias, pero no puede decir que él no está de acuerdo en un texto que tiene que defenderlo, porque es el texto aprobado por todas las fuerzas políticas. Él está trayendo la palabra de todos los grupos políticos que aprobaron con su voto en la Comisión de Trabajo ese texto. Y consecuentemente tiene que defender que la huelga es una suspensión imperfecta y no perfecta, señor. Continúe, presidente. Señor, porque cuando se sabe que las huelgas son declaradas legales, a los trabajadores se les paga. Y aquí se está pretendiendo establecer que toda huelga no se paga. Y eso es un atentado contra la Constitución, señor presidente. Entonces yo le pido al colega Juan José Díaz Dios que defienda el texto íntegro que nosotros hemos aprobado en la Comisión de Trabajo, que defiende los derechos laborales, que usted sabe de los trabajadores, los derechos constitucionales y los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Usted, cuando haga uso de la palabra como congresista, en el debate podrá decir que no discrepa o discrepa con unos puntos, pero usted tiene que ahora defender el texto de la Comisión de Trabajo, distinguido colega. Gracias, señor. Y esto, señor, nosotros lo hemos aprobado como representante de Acción Popular Frente Amplio, cuando dirigí la sesión. Entonces, señor, yo le suplico al presidente que defienda todo el texto del dictamen correspondiente. Gracias, señor. Congresista Díaz Dios, continúe. Muchas gracias, presidente. Primero, permíteme, he sido claro respecto a que estamos culminando ya la exposición de lo que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo. Con todo respeto al congresista Lescano, a través de la presidencia, yo no puedo defender lo que considero son excesos. Desde la Comisión de Trabajo hemos estado trabajando para llegar a un justo medio entre la preocupación de toda la población que quiere una ley de servicio civil que garantice la meritocracia, pero también escuchando a los trabajadores mediante sus diferentes gremios con los cuales hemos coordinado y en el cual, presidente, se ha tomado en cuenta precisamente sus preocupaciones para defender sus derechos laborales. Este tema, y le doy la segunda introducción un segundo al congresista Lescano, pero este tema, presidente, en concreto, del que estoy hablando respecto a la huelga, se debatió en una sesión de la comisión bajo mi presidencia. En efecto, el congresista Lescano lo propuso. Entramos en un pequeño debate y no lo defendió el congresista Lescano. Fuera de micros, incluso el congresista Lescano reconoció que eso desnaturaliza el derecho de huelga. Porque si bien existe, y por supuesto que es cierto, congresista Lescano, porque si bien existe derecho a parar, digamos, en las labores, es evidente que esos días, que es un derecho efectivamente laboral, no se paga. Otra cosa es como una excepción se esté cancelando actualmente, pero eso no puede ser la regla, es una excepción. Y el congresista Lescano sabe perfectamente. Como presidente de la Comisión de Trabajo, estamos culminando, presidente, la exposición, estoy de acuerdo, muchísimos puntos con los cuales, por supuesto, vamos a defender, sobre todo los derechos de los trabajadores, pero por poner un ejemplo, estamos alertando también por una especie de economía procesal, congresista Lescano, a través de la presidencia, pero si no, digo, acabo de sustentar el dictamen de la Comisión de Trabajo y pido la palabra inmediatamente para hablar como congresista. Si eso es así, presidente, formalmente he terminado de resumir lo que la Comisión de Trabajo aprobó bajo la presidencia del congresista Lescano, reemplazándome a mí, y de aquí en adelante, permítame, presidente, señalar como congresista, por economía procesal, seguir en el uso de la palabra, los temas en los cuales yo discrepo absolutamente lo aprobado. Reitero, presidente, la idea es tener un dictamen responsable y serio, que garantice la meritocracia, que garantice un sistema eficiente de los servidores públicos, pero también, por supuesto, sin que este tema signifique vulneración de los derechos de los trabajadores. Habiendo ya dado una intervención al congresista Lescano y pidiéndome a la congresista Marta Chávez, voy a darle la segunda intervención a la congresista Marta Chávez. Congresista Marta Chávez, tiene usted la palabra. Sí, presidente. En realidad es algo raro la propuesta el comentario de un congresista en relación
a lo que debe o no debe hacer un presidente de comisión. Señor presidente, el presidente de la comisión, como figura en el dictamen que se nos ha acompañado, el presidente de la Comisión de Trabajo ha firmado con reservas el dictamen. Y como él mismo lo ha explicado, hay algunos temas que obviamente ningún presidente de comisión necesita, salvo que el tema, se trate de un proyecto que tenga un solo artículo, pero normalmente los congresistas miembros de una comisión están a favor de determinados artículos y no de otros, y eso puede pasar con el propio presidente de una comisión. Sin embargo, el presidente de la comisión está obligado y lo está cumpliendo a cabalidad el congresista Juan José Díaz, presidente de la Comisión de Trabajo, con exponer lo que la comisión ha acordado por mayoría. Pero eso no significa de que esto sea anquilosado y de que el presidente no tenga la capacidad, cuando intervenga como congresista, de señalar las discrepancias que tiene. Por favor, dele tiempo para que continúe. Gracias, presidente. Tengo discrepancias con varias partes del dictamen de la Comisión de Trabajo, como tengo varias discrepancias y muchas más, evidentemente, con las de la Comisión de Presupuesto. Entonces, no querramos ponerle camisetas o camisas de fuerza a este debate, señor presidente. Es mucha la trascendencia que tiene, son muchos derechos de los propios trabajadores de nuestro Congreso los que están en juego y que no podemos desatender. Gracias, congresista Juan José Díaz. Congresista Díaz Dios, continúe, por favor. Muchas gracias, presidente. Una precisión adicional, entonces, para que quede claro, hemos expuesto el dictamen de la comisión tal cual ha sido aprobado, y que, por cierto, todos tienen, me imagino, en sus carpetas. No obstante, estando ya en el uso de la palabra, me voy a permitir desarrollar algunas ideas, que básicamente serán dos, en las cuales creo yo es un exceso. Respecto al tema de la huelga, presidente, los propios representantes de los trabajadores en las centrales sindicales estuvieron de acuerdo con que una cosa es que sea excepción previo pacto entre las partes, de acuerdo a lo que lo señala la propia OIT, y otra cosa es que se desnaturalice el derecho de huelga, haciendo como general que huelga legal es igual a que se paga. Eso no es así, presidente, en ningún lugar del mundo. Y en todo caso, cuando este tema, terminado de hacer el uso de la palabra, entre en debate, con gusto debatiremos nuevamente con el congresista Lescano, recordándole que en la comisión no insistió con este tema. Otro tema, presidente, que quiero alertar en todo caso y pediría sea corregido, porque el dictamen de trabajo tiene muchísimas cosas positivas y será todavía enriquecido mucho más con el debate y con los aportes de los señores parlamentarios. Pero considero, es mi posición personal, presidente, además en mi condición de presidente de la Comisión de Trabajo me siento obligado a señalarlo, es lo siguiente: se ha eliminado un párrafo del artículo 47, que es el siguiente: y contar con al menos una calificación de personal de buen rendimiento en las evaluaciones de los últimos 2 años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77. ¿Esto qué significa, presidente? Que no importa si un trabajador, un servidor, no ha tenido ninguna buena calificación, podría ascender, podría tener aumentos, y esto evidentemente mataría la meritocracia. Presidente, insisto, nosotros defendemos el dictamen de la Comisión de Trabajo, pero pedimos a la representación nacional se puedan corregir estos 2 puntos que personalmente considero que son un exceso. Corregidos estos, vamos a tener un dictamen, sumado además los aportes de los señores congresistas, que garantice un servicio civil en base a la meritocracia, porque estamos recogiendo, por cierto, aportes también que vienen desde el Ejecutivo respecto a las familias, a la categorización, pero que de ninguna manera se vulnerarían derechos laborales. Mucho menos, presidente, vamos a tener el nefasto final de, en lugar de tener 3 regímenes como existen actualmente, tener 4. Porque si tenemos un 4º régimen, que lo hacemos voluntario, pero encima no damos los incentivos suficientes para que los trabajadores voluntariamente pasen a este nuevo régimen laboral, evidentemente va al fracaso. No vamos a tener 3, vamos a tener 4. Y esto de ninguna manera ni garantiza que se va a unificar el sector, ni garantiza que se va a ordenar el sector, sino por el contrario, se hacen cada vez más fuertes los rumores, más fuertes los temores a nivel nacional de que esto no sea otra cosa más que una herramienta para manipulación política respecto al ingreso y salida de personal del sector público, dependiendo de la cercanía o no con el partido de gobierno. Muchas gracias, presidente, muchas gracias por la atención a todos los colegas. Congresista Lescano, usted ha pedido la palabra por alusión. Tiene un minuto. Sí, señor presidente. Bueno, la práctica parlamentaria, señor
hace que el presidente de la comisión defienda todo el dictamen. Si no está de acuerdo con una parte, que lo sustente el vicepresidente de la comisión u otra persona. No puede ser partida la situación, es decir, estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con el otro. Aquí, señor, en ningún momento se estuvo de acuerdo en la comisión de trabajo y menos en conversaciones privadas de que la huelga sea una causa de suspensión perfecta, porque sabemos que en muchos de los casos los empleadores pagan después de la huelga a los trabajadores porque ven que hay una causa justa para reclamar. Y hay muchos otros casos, el derecho a la sindicalización, señor, las faltas graves que no pueden ser establecidas por reglamento, que aquí se dicen, señor, y que eso se ha debido hacer defensa total, señor, por el presidente de la Comisión de Trabajo. Si había discrepancia, señor, decir yo no estoy de acuerdo con esto, que lo sustente el que está de acuerdo. Y con eso de suspensión imperfecta, muchos legisladores participaron en la Comisión de Trabajo, señor. Por favor, culmine. De tal manera que es la práctica parlamentaria, señor. Uno sustenta algo con lo que se internacionaliza, en el que se está de acuerdo, señor. Pero no, señor, no sustentar algo con lo cual no está de acuerdo. Creo que eso es absolutamente, digamos, impropio en un debate parlamentario. Bueno, eso quería solamente acotar, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Qué duda cabe señalar que este es un momento histórico para el Perú, independientemente a la decisión que este Parlamento pueda adoptar respecto a la iniciativa del proyecto de ley 1846 que propone la ley del servicio civil. Presidente, cuando vemos una exposición comparativa, no se hace otra cosa sino advertirnos que es digno de evaluación también ambos dictámenes. Presidente, tantas cosas se han dicho respecto al trabajo de la Comisión de Presupuesto, que a diferencia de la Comisión de Trabajo, voy a defenderla hasta el último, y si tendrán que hacerse correcciones se harán, porque no hay nada perfecto que sea hecho por el hombre. Y por lo tanto, vamos en el camino siempre a la perfección, reconociendo como es natural las deficiencias y los errores que puedan enrostrarse después de un debate. Presidente, este proyecto de ley fue dictaminado el 4 de enero del 2013 a 2 comisiones. Decretado el 9 de enero a nuestras comisiones de Presupuesto y Trabajo. El 10 de enero apenas se recepcionó en la comisión, solicitamos la concurrencia del primer ministro y del jefe de servir a efectos de poder sustentar el dictamen. De allí en adelante, presidente, han sido 4 meses de arduo trabajo serio, que primero comenzó, en primer orden, el reconocimiento de la existencia de las centrales de trabajadores del Perú. Y ese reconocimiento no es lírico ni de discurso, ni para utilizarlo como un tema de clientelaje político, todo lo contrario. Es el respeto de este gobierno de los trabajadores para hacer de ellos dignos representantes del servicio civil. Y por eso, presidente, le puedo decir que cuando convocamos a los señores para la exposición respecto a los análisis críticos que hacían sobre el proyecto de ley que venía del Ejecutivo, mostramos nuestro interés en corregir muchos de esos cuestionamientos, y así se hizo. Por eso es que respaldo y valoro la posición de la participación directa en un foro democrático de parte de los dirigentes de las centrales de trabajadores vinculadas con este proyecto. Sin duda alguna, también los actores del gobierno local, del gobierno regional y nacional han sido involucrados en este debate. No han sido unas,
sino 2 o 3 invitaciones que se hicieron a sus representantes y que ambos, los gobiernos subnacionales, como el gobierno regional y los gobiernos locales, han expresado su conformidad respecto a este proyecto. Pero como quiera que los miembros integrantes de la Comisión de Presupuestos necesitan hacer un juicio de valor, hacer aportes, hemos solicitado la concurrencia de los más destacados constitucionalistas al foro parlamentario, también de los más destacados en derecho administrativo y, por qué no decir, a los más destacados en materia de derecho constitucional. Señor presidente, ya en el curso de la elaboración de este dictamen se informan los avances del proyecto a la señora Carmen Moreno, al señor Eduardo Rodríguez y al señor Ítalo Cardona, representantes de la OIT en el Perú y para parte de Latinoamérica. Nos juntamos en reuniones de trabajo porque si hay algo que podamos nosotros preservar como principio fundamental de la democracia, es el reconocimiento del estatus jurídico como predominancia absoluta para que se fortalezca la institucionalidad de este Parlamento, pero también para que el Perú enrumbe su futuro en función a la seguridad jurídica, presidente. De tal manera que aun cuando previamente ya habíamos solicitado ese informe de la OIT, ya nos estábamos reuniendo porque en su sede central estaban elaborando la respuesta, pero ellos adelantaban un análisis crítico que nosotros lo resolvimos, presidente, y que curiosamente los que dicen defender las observaciones de la OIT no lo hicieron en su dictamen, y vamos a verlo más adelante. Pero vamos y seguimos, señor presidente. El día 8 de mayo del 2013 se presenta el dictamen. ¿Pero qué dictamen? ¿Un dictamen trabajado antojadizamente por el presidente con sus miembros de la comisión? ¿O un dictamen previamente trabajado por los representantes de cada una de las bancadas que están aquí presentes? Del Fujimorismo, del aprismo, de Alianza por el Gran Cambio, de Solidaridad, de Perú Posible, de Gana Perú, de Acción Popular Frente Amplio. Todas estas bancadas, señor presidente, a diferencia de las demás comisiones, tienen acreditados sus asesores. Tienen acreditados sus asesores, quienes han participado de este trabajo. Además de que todos, creo yo, al momento de someterse a votación, lo han hecho con criterio de conciencia. Presidente, vean ustedes, aparte de las sesiones ordinarias y extraordinarias que hemos dedicado al debate de este tema, son 140 horas de trabajo técnico que hemos hecho con los asesores de cada uno de los parlamentarios, y no lo hemos hecho en nuestra oficina, y están las grabaciones, están los videos, lo hemos hecho en las salas que utilizamos para nuestras sesiones. No ha sido nada oculto y abierto para todos. 140 horas de trabajo. Por eso es que, presidente, yo quisiera encarecidamente pedirle a los colegas parlamentarios que no se diga que no se trabajó y que fue un voto al caballazo. No fue así, presidente. Concluyendo, le doy con todo gusto. Sí, pero no es el tema, pero presidente, a ver, me pide una interrupción si fuera tan amable. Con todo gusto, congresista, pero me hace perder la hilación de esta exposición. Congresista Mulder, tiene usted la palabra. Presidente, gracias. Justamente lo que creo que debe perder es la hilación, porque todo lo que está diciendo, presidente, es parte del tema administrativo, de las reuniones, de con quién se consultó. Le quedan 3 minutos y todavía no ha entrado a sustentar su dictamen, presidente. Entonces creo que es conveniente que de una vez entre. Congresista Gutiérrez Cóndor, tiene usted la palabra. Querido congresista Mauricio, hay que ser coherentes. Usted ha dicho que esta es la ley más importante para el Perú. Usted ha señalado que hay que destinarle todo el tiempo posible para una discusión amplia. Permítame ejercer ese tiempo, mi querido Mauricio, con todo gusto. Presidente, pero el reglamento tiene excepciones y eso usted lo sabe como antiguo parlamentario, por no decir un viejo parlamentario. Presidente, vamos a ingresar entonces al tema de fondo, ya nos evitamos del tema procedimental.
El servicio civil, presidente, es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado. Quisiera que nos detengamos ahí para ver el nuevo enfoque, y el enfoque que no es de ahora, que no estamos, digamos, descubriendo la pólvora. Es un enfoque que nuestros anteriores gobiernos ya le han estado dando al servicio civil. Es decir, la ponderación adecuada de 30 millones de peruanos respecto a la observación y a la crítica que tienen sobre el servicio civil y los derechos que vienen generándose por cada uno de los actores como miembros del servicio. Por eso, presidente, el rol del servicio civil no es otra sino que ocupa el lugar central entre el Estado y los ciudadanos. Elabora e implementa las políticas públicas referente a los recursos humanos y finalmente es el elemento clave que pueda viabilizar, que sea el ducto de la reforma y la modernización del Estado. ¿Qué duda cabe? En circunstancias donde el Perú empieza a tener creciente una posibilidad de fortalecer sus vínculos comerciales, sus vínculos estratégicos de crecimiento económico con el mundo. Y el análisis del problema, agárrense, no viene de hoy, viene de hace muchísimos años. El déficit público anual fue de 8.7% del PBI entre el 85 y el 90. Los empleados públicos fueron 610.837 en 1985 y de 730.000 en 1990. Un incremento desproporcionado, pero ciertamente un incremento que afectaba ya el aparato estatal burocratizado, grande, pobre e ineficaz. Y naturalmente la recaudación tributaria en esos años del 85 fue del 13% del PBI, al primer semestre de 1900 fue de 4.9% del PBI. Pero naturalmente, si eso es el enfoque, han habido intentos de reforma en el servicio civil en el Perú y hay que reconocerlos. En 1992, del 90 al 92, apuntó a reducir el tamaño del Estado, porque eso fue la práctica ejercida por el gobierno del señor Alberto Fujimori. Y en esa práctica hubieron despidos masivos. Y de esos despidos masivos hoy día es natural comprender y entender a los trabajadores del Perú que sienten ese temor, que podamos volver a repetir esa triste historia y que probablemente no hayamos volteado la página. Me reafirmo, presidente, en el sentido de que este proyecto no tiene ningún propósito de despidos. Todo lo contrario, fortalecer la estabilidad como principio fundamental de la estructura de esta nueva ley que proponemos para discusión en este Parlamento. Por eso, presidente, en el 95 y en el 97 se ha pedido la modernización del Estado, flexibilizando y simplificando los sistemas administrativos. El 2000 al 2006, el nuevo proceso de modernización y descentralización del Estado, y el 2008, no en nuestro gobierno, el 2008 se crea Servir. Y nosotros no buscamos ningún propósito ni inventar la pólvora, fortalecerla y hacerla nueva para que sirva como ente rector a todo el aparato de servicio público. Presidente, permítame ya abordar el tema rápidamente de la remuneración principal o salario base como proporción de ingresos estatales. El Perú solo tiene en promedio el 45% afecto a situaciones previsionales como parte de la carga social. Todo lo demás es CAFAE. Y es preocupante, presidente, porque todos los países del mundo, la gran mayoría, están por encima de nosotros y eso es un error que debemos corregir y eso se llama sinceramiento de la planilla pública. ¿Cómo es el servicio civil en el Perú? Primero, coexistencia de regímenes laborales con diferentes reglas de juego.
abuso de contrataciones temporales, distorsión del sistema de remuneración, alta dispersión legislativa, incumplimiento del principio de mérito, ausencia de un ente rector y de políticas del Estado para la gestión del servicio civil, crecimiento del personal del Estado sin planificación, cálculo de pensiones y CTS es baja. No existe una real carrera pública porque esta fue suspendida en la década de los 90, para ser más preciso, en 1992. Por eso es que planteamos la reforma, y hay que plantearla naturalmente desde el punto de vista estructural, que tiene como base y soporte el presupuesto y la hacienda pública. Principales lineamientos de la reforma. Señor, nos reafirmamos en la estabilidad laboral absoluta para los trabajadores del Perú. No es una expresión lícita, ni tampoco un momento en la cual podamos darnos el lujo de decir no hay estabilidad. Sí, señor, y tenemos la estabilidad absoluta. Segundo, incentivos económicos para ser atractivos. Más adelante hablaremos de la CTS y aguinaldos. Tercero, la meritocracia como parte fundamental de la nueva estructura de gobierno. 4, la capacitación, la igualdad de oportunidades, el mejor clima laboral, la evaluación y por sobre todo un modelo flexible. Este modelo cerrado, donde te sentencia, si ingresaste a un municipio chiquito, solamente puedes hacer carrera en ese municipio chiquito. Si ingresaste en una región pobre, solamente puedes hacer carrera en una región pobre. Hoy estamos flexibilizando a una carrera abierta, donde la competencia humana, las capacidades tienen que valorarse a su plenitud, de tal manera que vayan acompañados también con incentivos laborales, que es darle un justo reconocimiento y una justa remuneración a quien apuesta por el Perú. Por eso es que el objetivo de la reforma, presidente, es modernizar el servicio civil para contar con una gestión por resultados, que es lo que queremos para el Perú, saber de cómo se invierte y cómo es la consecuencia lógica de esa inversión en beneficio de todos los peruanos. Contar con un servicio civil meritocrático y con remuneraciones justas. También, señor, tener un servicio al servicio de la ciudadanía, tal y conforme se plantea en el proyecto. ¿Qué comprende el texto del dictamen, presidente? El proyecto, si bien es cierto, viene a su discusión con más de 15 títulos, nosotros hemos tratado de organizarlo de la mejor manera en un aporte serio, que significa plantearles a ustedes estos 5 títulos. El título preliminar, que engloba todo el aspecto, las disposiciones generales. El título 2, organizaciones del servicio civil. El título 3, régimen del servicio civil. Cuarto, de los grupos servidores civiles. Y quinto, del régimen disciplinario y procedimiento sancionador, que más adelante diré que no se ha cumplido con recoger en la Comisión de Trabajo, pero que sí nosotros lo hemos cumplido en observancia obligatoria de la OIT. Y finalmente, las disposiciones finales transitorias, modificatorias y derogatorias. Presidente, el objeto y la finalidad. El objeto de la presente ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios al Estado. Es decir, la finalidad encierra alcanzar niveles de eficacia y eficiencia, prestar servicios a través de un mejor servicio civil y promover el desarrollo de las personas que lo integran en cada una de las entidades. El alcance de la norma, señor, solo es a 560,000 servidores, que representan el 39% de la reforma. ¿Por qué? Porque los 1.400.000 en el diferencial pertenecen a las carreras especiales, tanto docentes, universitarios, magistrados, fiscales, diplomáticos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, profesionales de la salud asistenciales y también el magisterio, del cual este Pleno ha sancionado su reforma oportunamente. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos, repito, empoderamos a servir la autoridad respecto al sistema de recursos y fortalecemos las oficinas de recursos humanos en todas las entidades del sector público. La clasificación de los servidores, de los servidores públicos serán en funcionario público, directivo, servidor civil de carrera y servidores de actividades complementarias, todas ellas en grupos de una nueva visión y nuevo enfoque de trabajo. Incorporación al servicio civil,
Se incorpora al servicio civil directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. En base al mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso de la función pública, es por concurso y se sujeta al periodo de prueba solo para los nuevos postulantes. Para los que ya vienen trabajando en la 276, en la 728 y en el servicio CASE, mientras dure su contrato, pasan sin periodo de prueba porque ya ellos han cumplido en demasía este término que se estima que es para los servidores. Los requisitos, señor presidente, son simplemente tener hábiles sus derechos civiles, cumplir con los requisitos mínimos, no tener condena por delito doloso, no estar inhabilitado, tener la nacionalidad peruana cuando el caso y el puesto así lo exija, y otros que la Constitución y las leyes así lo estiman conveniente. La compensación, que significa ingresos y beneficios, son económicas y no económicas. En la económica hablamos de un flat, que más adelante explicaremos cómo tiene incidencia directa en cada una de la planilla, en cada una de las boletas de pago, y están en función a la principal, a la ajustada y a la priorizada como escalas diferenciadas que tienen cada uno de los trabajadores. También allí se incluyen los aguinaldos, las fiestas patrias y las vacaciones. Respecto a la compensación no económica, presidente, queremos advertir que esto obliga al Estado, por eso que el Estado provisiona recursos para que la población que sirve a los peruanos, los servidores civiles, tengan la oportunidad de capacitarse, flexibilizarse en los horarios, como también en la carrera misma de la cual están en carrera. Los puestos, conjunto de funciones y responsabilidades. Todos los puestos o el grupo de familia que ustedes ven en un flujograma que tiene la intencionalidad de igualar al régimen, al gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, todas apuntan a brindar servicios públicos de calidad para la población peruana. Los mecanismos para aprobar la compensación también se dan en el detalle que estamos viendo, con el cuadro de puestos de la entidad, familia de puestos de la entidad y también la escala remunerativa. Lo que decíamos, señor presidente, es que hoy día un trabajador de un municipio chiquito como planificador puede aspirar su trabajo en el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, de Educación, de Economía, en cualquier ministerio, porque es de régimen abierto y ese es el comportamiento natural y la exigencia que cada uno mismo hace sobre sí para lograr nuevas remuneraciones que estén a la altura de las circunstancias para aquellos trabajadores que se han esforzado en sus capacidades y disciplinadamente también. Capacitación de los servidores civiles. Este es un tema importante porque engloba el esfuerzo que hace el Estado por tener a los servidores civiles en alta capacidad para poder servir a la población en su conjunto. La formación laboral es sobre los cursos, talleres, seminarios y diplomados y otros. La formación profesional principalmente es para maestrías, solo para servidores de carrera y por directivos que no son de confianza. Habida cuenta que los de confianza siempre tienen que ceder el paso a otros nuevos directivos que en su momento pueden ingresar. Por lo tanto, la mejora del desempeño es nuestra aspiración y la mejora de capacidades también. La evaluación de desempeño, presidente, ahí viene el temor. Es que se ha utilizado la evaluación para despedir a los trabajadores de Perú. Es decir, el pretexto perfecto para votar empleados, para votar servidores, trabajadores. Y sin reconocer, presidente, que detrás de ese trabajador hay una carga familiar, pero no, como hay demasiada insensibilidad, se ha votado cientos, miles de trabajadores a la intemperie. Y después de años de lucha, se les ha aperturado su retorno. Eso, presidente, ¿cómo vamos a permitir que vuelva a ser parte del escenario de un gobierno democrático que quiere ser sólido en su posición respecto a la estabilidad de orden jurídico? No, señor. La evaluación solamente es sobre el desempeño, porque sí tiene que haber evaluación, porque también lo reconoce la misma OIT y lo reconocen todos los estados suscribientes de esos convenios internacionales. Por lo tanto, para nosotros es importante
tener reglas mínimas para que esta evaluación se dé en condiciones predictivas, para que los trabajadores sepan a dónde están ingresando, cuáles son las reglas y cuáles tienen que cumplirse mínimamente. Por eso, primero, conocer los factores o metas antes de la evaluación, metas mensurables, cuantificables y verificables. No se va a pedir algo que no se puede hacer, sino que en el cumplimiento del deber tiene que estar como parte fundamental. También, señor, factores a medir deben ser relacionados con las funciones del puesto, es decir, a una secretaria, señor presidente, no se le puede evaluar conforme se le evalúa a un alto directivo que puede ser miembro de un gabinete de asesores o puede ser un alto directivo de formación en otros temas como la formulación, como la presupuestología o como cualquier otro servicio o área que pueda estar vinculado. Porque si eso se hace, entonces sí sería el motivo perfecto para los despidos. Y eso, repito, nosotros no la impulsamos ni tampoco la toleramos. Por eso es que la calificación es rendimiento distinguido, que seguramente todos los trabajadores del Perú apuntarán a ese rendimiento distinguido y en su defecto a buen rendimiento o en el peor de los casos rendimiento sujeto a observación. Porque cuando está sujeto a observación no es que se vote, sino que se le da las herramientas para seguirlo capacitando, adiestrando en el cumplimiento de su deber. Y finalmente la ineficiencia comprobada que se da cuando el trabajador simplemente ya no quiere trabajar y tiene problemas tal vez personales que impiden que ese trabajo se pueda cumplir. ¿Cómo se implementa la ley, presidente? El mapeo de puestos es básico, lo hace de manera autónoma cada entidad, siempre vinculado al servir porque es la entidad rectora. Segundo, análisis de los principales servicios a prestar. La reorganización incluye definición de perfiles de puesto, cantidad de personal para ejercer sus funciones, realizadas en coordinación con Servir. Presidente, se ha dicho que los trabajadores probablemente sean despedidos bajo este argumento. Falso, presidente. Porque los indicadores latinoamericanos respecto a la cantidad de servidores públicos por habitante nos demuestra que estamos en el rango normal. No hemos excedido la carga burocrática. Ciertamente desordenada sí, y que hoy nuestra pretensión es ordenarla. La valoración de puestos es clave, presidente. No existe otra forma. La valoración de puestos te asigna automáticamente lo que tú tienes que ganar. Pues, señor presidente, lo que vemos en la carrera es que algunos funcionarios, algunos servidores se esfuerzan mucho por servir a su patria, se esfuerzan mucho por cumplir su deber, pero también hay que reconocer que hay muchos que simplemente no les interesa el cumplimiento de su deber, pero sí cuando llega cada fin de mes pasan los primeros por caja para recoger sus remuneraciones. Y en el último orden, el MEF espera la sustentación de Servir para la valoración de los puestos y conseguir su financiamiento para tal fin. Tránsito al nuevo régimen. ¿Por qué esta comisión dice que el tránsito tiene que ser voluntario? Porque el tránsito voluntario permite, señor presidente, al Estado dar la oferta, dar los incentivos para que el trabajador pueda ingresar, postular al nuevo régimen meritocrático y tener expedito el derecho a poder hacer una carrera real y efectiva. 2.500 entidades públicas, por lo tanto, pasan a hacer de manera gradual parte de este nuevo tránsito. El pase automático, presidente, no resuelve los problemas. Siempre hay que tener presente, siempre, aun cuando no nos quieran, pero lo que estamos cuidando es la economía de todos los peruanos. Presidente, hay que tener presente siempre el impacto fiscal. Este proceso de transición, presidente, tiene tres involucrados básicos: los trabajadores del Perú que están en el régimen 276, los que están en la 728 y en el servicio CAS. Ellos, señor presidente, sobre todo los que están en el CAS, se encuentran desprotegidos y queremos darle la oportunidad de que muy rápidamente migren. Y es falso que habrían entonces 4 regímenes, porque si el servicio CAS inmediatamente se cobija sobre este nuevo sistema trabajado por todos nosotros, y seguramente esta mañana y esta tarde recibiremos todos los aportes para ser recogida, señor presidente, no impulsa sino el noble propósito de hacer que todos los peruanos sean beneficiarios, los 30 millones, pero también los 500.000 que están en el servicio civil.
Permítanme compartir con ustedes las cifras del costo de implementación de la ley, presidente. Un cuadro antes, por favor. Un cuadro antes. Gracias. Costo de implementación de la ley. Presidente, esto es un costo estimado que ha tenido el Ministerio de Economía al proponer esta norma. 2.330 millones en su proyecto original. Y hoy día podría decirles que ya estamos llegando a los 3.600 millones. Por eso la importancia de lo que calza esto con la Comisión de Presupuesto. Mire ustedes, en la 276, el número de servidores son 198.000, la participación de todo el conglomerado es de 39%, el costo de la planilla hoy día es de 4.460 aproximadamente. Automáticamente con la reforma estamos llegando a 5.575, es decir, 1.115 millones que representa el 25%. ¿Es en desmedro de los ciudadanos? No, presidente. Es en beneficio de aquellos hermanos que ejercen su labor en el servicio público. En el régimen privado de la 728, el aguinaldo, las CTS no son parte de esa estructura, por lo tanto no se ha hecho el nivel de cálculo que en adelante sí lo haremos. En el régimen laboral CAS, hoy día hay 218.000, son un grueso muy importante, tal vez el mayor y que espera que esta ley se dé. Tiene una participación del 43%, el costo de la planilla es de 4.800 millones y apuntamos a que sea 6.072 millones, 1.215 millones más cuando vino este proyecto original y que más adelante indicaremos cuánto está variando para ver cómo sentimos que todos los peruanos con sus impuestos, desde el que vende en una carretilla, en su carreta, o desde el que está impulsando el crecimiento del Perú desde todos los ángulos, está aportando para que el Estado peruano pueda modernizar la gestión del servicio público. La flexibilidad para suprimir los puestos están ya distinguidos ahí respecto a la flexibilidad de los cuadros de las entidades que realizan. No es un tema nuevo, ya está legislado en la 728, por lo tanto esos temores también hay que irlas dispersando, señor presidente. Respecto a la negociación colectiva y la huelga, literalmente expresa nuestro texto: los derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga de los servidores civiles en los previstos en los convenios 151 de la Organización Internacional del Trabajo, los artículos de la función pública establecidos en la Constitución Política del Perú y las leyes que la regulan. Eso es el marco regulatorio. Es decir, presidente, nosotros no introducimos temas nuevos como violatorios al derecho constitucional. Es más, reconocemos firmemente los tratados y los convenios de orden internacional que son de obligatorio cumplimiento y que, si se quiere, tienen rango dentro del marco constitucional de normas. Ventajas de la reforma para concluir, presidente. Primero, señalaremos la ventaja para los 30 millones de peruanos, más de 30 millones de peruanos. ¿Qué espera? El 89% de peruanos se ha expresado en una encuesta sometida por Apoyo. ¿Qué espera del servicio civil? Espera un servicio de calidad y en tiempo oportuno. Espera políticas públicas continuas, no sujetas a los cambios políticos. Y eso es importante. Basta ya de clientelaje político. Basta ya de tarjetazos. Queremos realmente dejar una estructura incólume, limpia, para que se pueda ejercer de verdad una nueva carrera, donde el factor político no enturbie una natural consecuencia del servicio de quienes vienen trabajando. Y también eso no desmerece que podamos darles ventajas a los servidores públicos. ¿Y cuáles son esas ventajas que hemos resumido, presidente? La profesionalización del servicio civil, acceso por concurso de méritos y evaluación y capacitaciones. Esa es la columna vertebral. No puede ser el Estado refugio de fracasados. El Estado tiene que estar por hombres buenos que quieran apostar por su país y que gocen de dignas remuneraciones. La gran mayoría de peruanos que brindan el servicio civil, presidente, son hombres buenos, nobles, que trabajan a diario con responsabilidad. Le ha faltado al Estado la capacidad de poderlos capacitar, darles mayores evaluaciones para que puedan ser cada día más duchos, más expertos en el desarrollo de su trabajo.
Y eso, presidente, es lo que aspiramos todos nosotros. Por eso a ellos hay que darle la profesionalización, hay que revalorar sus puestos de trabajo dándole mayores incentivos económicos. Hay que flexibilizar la progresión de trasladarse de una entidad a otra entidad para buscar su mejora. También, señor, estabilidad laboral para el servidor público es la columna vertebral. Estamos, señor, en condiciones de decirle, es la columna vertebral de esta nueva ley. No habrá despidos masivos. Quede en este gobierno, el gobierno de los trabajadores, esa responsabilidad de no haber despidos masivos. Se anunciaron algunos diciendo que va a haber despidos y eso es falso. Respecto a la mejora de la remuneración y el aumento de la base de mérito, y finalmente, todo ese componente, señor, mejora el clima laboral, porque se sienten más dignos, saben que lo que le está pagando el Estado es lo que ellos han aportado por su trabajo. Y ahora sí, me gustaría que todos los parlamentarios puedan acompañarme en este análisis, porque este es el tema de fondo. Primero, presidente, sinceramiento de la planilla para todos. Habíamos dicho que sincerar la planilla ya representaba 2.300 millones, solamente sincerarla. Pero ¿en qué consiste este sinceramiento? Yo tengo una boleta de pago, presidente, que lo pongo acá, respecto a un trabajador SPE profesional del gobierno regional de Huánuco, profesional, con título y todo lo demás, y que además tiene 25 años de servicio. Su remuneración, por todos los conceptos, es de 1.695, pero el pensionable, que es su remuneración pensionable, es de 575, 34%, y por CAFAE, que no es pensionable, 1.120. Si seguimos bajando, su aporte por e-salud es de 68 soles y total general es de 1.763 soles. Si este señor, y en el total de todo el año es 21.806, si este señor migra al nuevo servicio civil de manera automática, solamente con la primera arista, que es sinceramiento de planilla, miren su nueva remuneración. Primero, sigue ganando los 1.695, ¿ok? Pero todo es pensionable. El efecto colateral es que estamos reforzando a la ONP, que está quebrada, y por otro lado, su aporte a la AFP es sincera y es real, porque no se hace a su remuneración a mitad de tabla como se hacía, sino sobre el íntegro de la remuneración, que en este caso asciende a 20.340. Y con relación a las fiestas, aguinaldos y fiestas patrias de Navidad y Año Nuevo, nosotros sabemos que se regula mediante decreto supremo con 300 soles en julio y 300 soles en diciembre. Nosotros queremos y estamos proponiendo en la ley darle una remuneración completa en julio y en diciembre, y eso significa, con esa misma estructura, 3.389. Y la CTS hoy día, señor presidente, anualmente se deposita entre 50 y 71 soles. Anualmente, 50 soles. ¿De qué te sirve 50 soles en 20 años? No llegas ni a 2.000. Y eso nosotros lo estamos proponiendo de manera automática, cambiarlo con una remuneración, es decir, 1.695 soles más en este ejemplo. Es decir, presidente, de manera automática estamos incrementando al año por cada trabajador, el más pobre, el que recibe más, porque después vamos a ver otro tema, 5.449, que representa un incremento salarial del 25% de manera automática, solamente sincerando la planilla. Solamente sincerando la planilla. Y el efecto colateral, además, es que e-salud va a tener mayores recaudaciones porque sí hemos sincerado su planilla, que hoy día le estamos sacando la vuelta. Y que acá bien lo han señalado muchos parlamentarios en su oportunidad, hay que corregir, y esta es la oportunidad de corregirla. Pasamos al siguiente, por favor. La otra arista importante y la meta que tiene el gobierno, presidente, es la homologación de sueldos. ¿Y cómo va esto? En pleno siglo XXI, el desorden y la disparidad, mira lo que ha provocado. Ese mismo profesional del gobierno regional de Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y todos los que estamos vinculados a ese tema, los más olvidados y los empobrecidos del Perú, miren, señor, anualmente percibe 21.600. Ese mismo trabajador con SPE profesional en Piura
La misma escala, ahí está. Inclusive tiene su básico mucho menos, 540, el otro 575. Pero por CAFAE tiene 3.010 soles y el de Huánuco tiene 1.100. Y esa es la historia de Huancavelica, esa es la historia de Ayacucho, esa es la historia de Apurímac, esa es la historia de los pueblos que hemos sido empobrecidos. Y ese trabajador no lleva a su casa, a su canasta familiar, lo que sí lleva el trabajador de Piura. Y esa disparidad, solamente sincerar y solamente homologar representa, señor, un 102% de la remuneración para muchos pueblos. Gobiernos regionales, gobiernos locales que prácticamente han sido olvidados. Y aquellos quien yo presento en esta tarde y asumo la defensa. Por eso es que nosotros no solamente nos limitamos a ver en el gasto público el tema del sinceramiento de la planilla, sino más que eso, homologar. A igual función, igual remuneración. ¿Eso han abordado en otras comisiones? No, señor, porque no hay pues una orientación de vocación igualitaria y en equidad y en oportunidad igual para todos. Esto lo vamos a solucionar si es que naturalmente se aprueba el dictamen de la Comisión de Presupuestos, si no también viviremos nuevamente con una ley más que no se aplica. Seguimos, señor. Ya había dicho, presidente, que esto sin duda tiene un efecto colateral con el sistema previsional y un efecto colateral directo e inmediato con el salud, que está deficiente en brindar y soportar la carga de salud que tiene, y que estoy seguro vamos a corregirlo apenas tengamos mayores recursos destinados para ello. Presidente, pido una licencia solamente para hablar de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En el dictamen expuesto se rompe automáticamente el criterio básico, neurálgico de esta nueva reforma, la meritocracia. Segundo, la OIT había observado el procedimiento disciplinario sancionador en el proyecto de ley. Nosotros lo desarrollamos, pero en el dictamen veo que no hay una distinción a temas dolosos y culposos y por lo tanto no se ha desarrollado esa observación de la OIT. El impacto económico, presidente. El impacto económico, yo ya lo advertí, solamente con el básico del sinceramiento estamos llegando a 3.600 y con la homologación es mucho más, presidente. Ese esfuerzo de darle más a los trabajadores no puede ser rebatido con mentiras ni clientelaje, presidente. Todo lo contrario, tiene que ser valorado en su exacta dimensión, sin mezquindad. Porque este es el gobierno de los trabajadores, presidente. Porque este es la bancada de los trabajadores, presidente. Y porque además nosotros asumimos para con nuestro deber la defensa de ellos en todos los campos que se puedan vincular. El periodo de prueba, señor presidente, lo han eliminado para todo concepto. Y eso nosotros decimos que se eliminen para los que ya están trabajando. Pero para los nuevos tienen que darse un periodo de prueba como siempre lo fue. Siempre se legisló en esa manera en la 276, en la 728, en el CAS y en todo. Hay periodos de prueba y por lo tanto eso no se puede. Naturalmente para los que ya vienen trabajando la 276